El día de hoy vamos a estar trabajando un tema denominado cinemática inversa. Cinemática inversa es probablemente el tema más importante para el control de robots, porque básicamente la orden que nosotros le damos a un robot se la damos en coordenadas de efector, del efector final, es decir, de la pinza, de la antorcha de soldadura, eh, de la boquilla de succión, del cortador, ¿cierto? El efector final es donde se ubica la herramienta y esas coordenadas, pues normalmente nosotros pensamos en coordenadas del efector final, pero el robot se controla en coordenadas articulares. ¿Listo? Entonces, en semanas anteriores o en clases anteriores, vimos cómo pasar de las coordenadas articulares utilizando cinemática directa a las coordenadas del efector final. Ahora, la idea es, tomando las coordenadas del efector final, pasar por cinemática inversa para encontrar las coordenadas articulares del robot. Esto. ¿Recuerdan cómo se calcula la cinemática directa? Al principio de... No están al principio. Rotación y traslación, exactamente. La cinemática directa podríamos hacerlo, hacerlo como un sinónimo de Navier-Hartenberg. ¿Se recuerdan? De Navier-Hartenberg, que es el método que utilizamos para encontrar 4 parámetros para cada articulación. Listo. Entonces el día de hoy vamos a, vamos a partir de un robot de 2 grados de libertad. Vamos a tener un robot de 2 grados de libertad. Entonces, tengo mi primer grado de libertad. Mi segundo grado de libertad iba a tener unas distancias que voy a llamar L. Y L vale 0.3 metros. ¿Qué más? Esto. Esta es como la vista de lado. Yo también lo podría pintar así como vista superior. Y básicamente, este robot nos permite desplazar su punta o efector final. Lo voy a pintar aquí como un punto verde. Nos va a permitir desplazarlo en cualquier dirección o en cualquier posición del plano. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo les digo que Q1 y Q2 son los valores de las articulaciones del robot, y les digo que Q1 está a 45 grados y Q2 está a 90 grados, ¿cuál sería la posición del robot? ¿Falta información o no falta información?
¿Qué información falta? ¿Qué nos está diciendo este cilindro? Es una articulación de tipo rotación o traslación. Estos cilindros son rotación. ¿Listo? El cilindro de rotación, entonces, ¿qué está faltando? ¿Cuántas articulaciones tiene el robot? Dos. Entonces, ¿cuántos Q necesitamos? Dos. Entonces, ¿cuál es la posición del robot? ¿Qué nos está faltando? Si es que nos falta algo. ¿Cómo? La posición de este robot, como está pintado, ¿cierto? Este robot está pintado como Q en cero y Q2 en cero. Él está pintado en 0, 0. ¿Cómo sería pintándolo en 45-90? Esa es la pregunta. ¿Sí o qué? Entonces tenemos 45. Tendría mis primeros 45 y luego de acá tendría 90. ¿Listo? Si yo pongo mi marco de referencia acá, pongo aquí X0 y pongo aquí Y0, ¿cuál es la posición XY de ese efector final? Voy a pintarlo de verde. ¿Por qué? El punto verde. El punto verde, ¿dónde? Pero es que estamos hablando del efector final. Estaba acá. Aquí, ¿cuál es la posición? La posición es punto 3 más punto 3 da punto 6, 0. ¿Cierto? Tengo punto 6 en X y 0.03. No, pues tu suposición no es cierta. No. Sí. Listo. Aquí podemos quedarnos suponiendo, podríamos ponernos a hacer geometría. La forma más fácil es utilizar cinemática directa. Y la cinemática directa, el método principal que tenemos es de Navier-Hartenberg. ¿Listo? ¿Cómo sería? ¿Cómo serían los parámetros de Navier-Hartenberg para este robot? ¿Listo? ¿Se recuerdan cómo se hacen? ¿Cómo se sacan? Más o menos. Voy a mostrar, les voy a mostrar esto. ¿Recuerdan de esto? De la lista. Entonces hay que hacer el proceso. ¿Listo? Hay que hacer el proceso para cada articulación. ¿Listo? Lo primero es, ¿qué es lo primero? Definir
los eslabones L0, L1, L2. Luego, definir las articulaciones J1, J2. Luego, definir los ejes. En este caso, ejes de rotación, ejes de traslación. Entonces vamos a tener eje de rotación, eje de rotación. ¿Listo? Este primer eje de rotación, que es de la articulación 1, le vamos a poner marco de referencia 0. Esto va a ser Z0, esto va a ser Z1. Me está faltando un marco de referencia que se lo vamos a poner al efector final, Z2. Buenos días. Listo. Donde vamos a poner el X de cada uno de estos marcos de referencia. ¿Cómo? De Navier-Hartenberg. Listo. Entonces, ¿dónde ponemos el X? Entonces, lo que vamos a hacer es, básicamente, apuntar hacia el otro Z. Entonces, acá tenemos X0, acá tendríamos X1, acá tendríamos X2. Ya tenemos X, Z, nos queda faltando Y. ¿Y cómo ubicamos el Y? Cogemos nuestro marco de referencia y si allá está el X, tendríamos el Y y tendríamos el Z subiendo. Entonces, nuestro X estaría entrando Y0, Y1, Y2. Listo. Ya no tenemos que meterle nada más al gráfico. Ya lo que vamos a hacer es construir la matriz de Navier-Hartenberg. Entonces tenemos θ, I, DI, AI, alfa I para la articulación 1 y para la articulación 2. Listo. Ustedes tienen sus marcos de referencia. Yo voy a sacar mis marcos de referencia. Listo. Entonces tengo mis marcos de referencia. Entonces para la articulación 1 vamos a pasar del marco de referencia 0 al marco de referencia 1. Recordemos que como la articulación es 1 es una articulación de rotación, vamos a poder rotar, salirnos del plano, ¿cierto? Si lo ponemos acá, lo tendríamos de esta forma, entonces esto puede rotar así. Entonces lo primero que tenemos que hacer es rotar en Z. Para rotar en Z alineamos y luego desplazamos. ¿Listo? ¿Qué hice? Rotación en Z y traslación en X. Entonces, tenemos la rotación en Z que va a ser Q1. No tenemos traslación en Z. Tenemos traslación en A, que es de punto 3, y no tenemos rotación en alfa. ¿Listo? Luego,
Voy a hacerlo en esta vista superior. Entonces, tenemos nuestro marco de referencia 1, que estaría en este punto, y tenemos nuestro marco de referencia 2, que está en este punto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle a este marco de referencia. Rotarlo y trasladar. Esto. Entonces, es que esta posición que está sólida es la posición 0, 0, y esa posición que está punteada es la posición 4590. Es el robot. Ambos es 0. Ambos son el robot. Listo. Entonces acá tenemos Q1, acá tendríamos Q2, esto sería 0, esto sería L, y esto sería 0. Esto es básicamente esto que tenemos acá. ¿Listo? ¿Bien? Muy bien. Tenemos la matriz, perdón, tenemos la tabla de Navier-Hartenberg. Debemos de construir las matrices de transformación homogénea. Listo, para las matrices de transformación homogénea tenemos que usar esto. Listo, tenemos una rotación en Z, no tenemos desplazamiento en Z, luego tenemos un desplazamiento en X y tampoco tenemos rotación en X. ¿Listo? Entonces, para la primera matriz de transformación, que sería para ir de la 1 a la 0, usamos esta primera tabla, la primera fila de la tabla, y para la primera fila de la tabla lo que vamos a tener es una rotación en Z, y esto sería coseno de Q1, lo voy a llamar C1, ¿listo? Entonces el coseno de Q1 lo voy a llamar C1, simplemente para simplificar la notación, que si no va a ser muy largo escribirlo, y el seno de Q1 lo va a llamar S1, lo mismo C2 y Q2. Entonces acá tendría C1 menos S1, S1, C1. Listo, esa es la matriz de rotación. Vamos a verificar. Voy a ir a semana 3. La matriz de rotación en Z sería coseno menos seno, seno, coseno. ¿Listo? Entonces ya tengo la matriz. ¿En dónde? Bueno, acá no he pintado. En este robot tengo la primera XY0 es esta. Acá tendría X1, Y1 y acá tendría X2, Y2. ¿Listo? Entonces voy a tomar mis marcos de referencia. Tendría estos dos primeros marcos de referencia. Cuando yo tengo una rotación aquí de 45 grados va a ser esto, ¿cierto? Y entonces para de Navier-Hartenberg cogemos el marco de referencia con menor número, ¿cierto? Que en este caso sería el 0. Y lo que tengo que hacer es empezar a transformarlo para llegar a este marco de referencia. Entonces ahí lo primero que tengo que hacer es una rotación en Z y ya después un desplazamiento en X. ¿Listo? Entonces tengo rotación en Z, que depende del número o del valor que le demos al ángulo de la articulación. Por eso ponemos Q1. Luego no tenemos desplazamiento
en Z, nosotros no tenemos que movernos en Z para poder alinearlos. Luego desplazamiento en X y no tenemos que rotar en X al final. ¿Listo? Entonces, por esta rotación en Z, tenemos esta matriz. Por este desplazamiento nulo, vamos a tener una matriz identidad. ¿Listo? Luego, por esta traslación en X, vamos a tener una matriz traslación. En X, entonces tendríamos la traslación en X. Y luego tendríamos una rotación en X. Y como la rotación es 0, entonces vamos a tener una matriz identidad. ¿Listo? No nos queda claro porque acá no hay una matriz identidad. Listo. Entonces me voy a ir a la traslación. Aquí, traslación en Z. Es una traslación en Z. ¿Cuánto vale la traslación en Z? 0. Listo. Entonces, ¿tenemos movimiento en X para traslación en Z? No, esto es 0. Este primer elemento es 0, este segundo elemento es 0 y este tercer elemento es 0. Porque la traslación en Z es 0. Entonces, tenemos solamente unos en la diagonal. Y si tenemos ceros por toda parte y unos en la diagonal, eso se conoce como matriz identidad. ¿Listo? Lo mismo pasa con rotación en X. Si nosotros tenemos un ángulo, que en este caso es el ángulo alfa, y está en 0, entonces, ¿qué va a pasar? Coseno de 0, 1, seno de 0, 0, seno de 0, 0, y coseno de 0, 1. Entonces tenemos unos en la diagonal, es una identidad. ¿Listo? Entonces vamos a tener rotación, identidad, traslación en X, identidad. ¿Listo? Como las identidades no le hacen nada a la multiplicación, entonces las puedo borrar y ya puedo calcular mi matriz de transformación. ¿Qué va a hacer? Multiplicación matricial. Cojo primer fila, primer columna para este elemento, entonces quedaría coseno de 1 más 0 más 0 más 0, coseno de 1. Luego tendría primer fila, segunda columna, 0 menos seno de Q1, 0 y 0. Luego vemos primer fila, tercera columna, 0, 0, 0, 0, me da 0. Y acá tendría L por coseno, entonces L coseno. Tendríamos 0, 0 y 0. La tenemos ahí. Seguimos con el mismo proceso, entonces tendríamos fila 2, columna 1, tendríamos seno 0, 0, 0. Luego tendríamos coseno, perdón, 0, coseno 0, 0. Tendríamos coseno, luego tendríamos 0, 0, 0, 0. Y luego tendríamos L seno de Q1, 0, 0 y 0. Las otras son igualitas. Esta sería entonces la matriz de transformación para pasar del marco de referencia 1 al marco de referencia 0. Listo. Ya con la segunda fila de Navier-Hartenberg vamos a poder pasar del marco de referencia 2 al marco de referencia 1. Y nos quedaría C2, seno de 2, seno de 2, coseno de 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Básicamente tenemos lo mismo. Tendríamos L y la respuesta sería la misma.
¿Cómo dices? Pues aquí es porque la fila 1 y la fila 2 son iguales. Si no fueran iguales, pues no nos da el mismo resultado. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora necesitaríamos encontrar la matriz de transformación desde el elemento 2 o desde el marco de referencia 2 al marco de referencia 0. ¿Cómo hacemos eso? Esa por esta. ¿Listo? Entonces empezamos con 0, 1, perdón, 1 a 0 y de 2 a 1. Entonces de 2 a 1 y de 1 a 0, como si se cancelara este con este. Entonces tendríamos que hacer la multiplicación matricial de esas dos. Entonces sería C1 menos S1, S1, C1, 0, 0, L, C1, L, S1, 0, 0, 1, 0. Y tendríamos acá C2 menos S2, S2, C2, 0, 0, L, C2, L, S2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esto. Hasta ahí bien. Y ahora empieza la fiesta. Entonces, empecemos. Primer fila, primer columna. C1 por C2. Listo. Entonces tenemos C1 por C2. Luego tenemos menos S1 por S2, menos S1 por S2, 0, 0. Listo. Seguimos con primer fila, segunda columna. Entonces acá tendríamos C1 menos C1 por S2 menos S1 por C2, 0 y 0. Luego tendríamos 0, 0, 0 y 0. Tendríamos 0. Y ahora vamos a tener L, C1, C2. Luego vamos a tener menos L, S1, S2. 0 más L, C1. Esto. Vamos con la siguiente. Fila 2, columna. Entonces tendríamos S1, C2. Lo voy a hacer un poquito más abajo. C1, C2 más C1, S2, 0, 0 y 0. Luego tenemos menos S1, S2, más C1, C2, 0. Y acá tendríamos L, S1, C2, más L, C1, S2, 0, más L, S1. ¿Listo? Y ya el otro lo podríamos hacer, pero nos va a quedar así.
Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la matriz de transformación. Listo. La matriz de transformación es una matriz que tiene estos elementos que son la rotación. Podemos ver que el efector final va a estar rotado alrededor de Z. Esta cantidad va a estar desplazado este valor en X y este valor. ¿Cuál? ¿Cuál de abajo? Este. Recordemos que esto es el escalado de la matriz y esto es... No, esta es la escala. Esto se conoce como perspectiva. Y como no estamos pasando a través de una cámara, no hay cambio de perspectiva. Solo hay cambio de perspectiva cuando pasamos por una cámara. Listo. Entonces, en todos nuestros procesos, si no hay una cámara, la perspectiva va a ser 0. Listo. Una parte del parcial es esto. O sea, pero la parte matemática va a ser eso. Sí, exactamente. Listo. Muy bien. ¿Hasta aquí bien? Listo. Entonces, aquí en las diapositivas está exactamente lo mismo. Acá tenemos todo escrito de manera explícita, ¿cierto? Donde el coseno no lo estamos escribiendo como C1 o como S1, acá lo tenemos completo. Esto sería X y esto de acá sería Y. Listo. Básicamente los estoy aquí expresando. Y en la diapositiva, la distancia L1 y L2 las dejé indicadas por si de pronto eran diferentes. Listo, acá sabíamos que eran iguales, entonces simplemente las llamé L, pero aquí en las diapositivas está L1 por un lado, L2 por el otro lado. Listo, pero llegamos al mismo resultado. Listo. Entonces, con esto, con esta expresión y con esta expresión, hemos dicho que esto es X y esto es Y. Ahora sí podemos, sabiendo que Q1 es 45 y que Q2 es 90, podemos saber cuánto es el valor XY del efector final en esa posición. ¿Listo? Y de hecho podemos conocer el valor del efector final en cualquier posición. Si sé cuáles son los ángulos, sé cuál es la posición del efector final. Esto porque ya conozco la cinemática directa.
Esto de acá, esta matriz de transformación, me permite conocer la cinemática directa. Esto. Pero esto es repaso. El día de hoy vamos a hacer cinemática inversa. Esto. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pasar de Q1 y Q2, pasar de esto, que se conoce como el espacio de las articulaciones, a el espacio del efector final. Esto es cinemática directa. ¿Listo? Entonces ya tenemos cinemática directa. Ahora tenemos que hacer cinemática inversa. ¿Listo? Para responder a... Voy a utilizar Excel como herramienta visual. Yo voy a copiar esto. Listo. Yo voy a tener Q1, voy a tener Q2 y voy a tener L. Voy a poner aquí 45, 90 y 0.3. Esto lo voy a llamar el Q1. Esto lo voy a llamar. Le voy a poner una etiqueta Q2 y a esto le voy a poner una etiqueta L. Listo. Lo que voy a hacer es simplemente, voy a calcular uno por uno, luego los voy a sumar para el valor de X y el valor de Y. Entonces, lo primero sería L por coseno de radianes del ángulo Q1 menos, lo voy a hacer separado, L por el seno de radianes de Q1 por el seno de radianes de Q2. Seno. Listo. Y acá tendríamos el L por coseno de radianes de Q1 por el coseno de radianes de Q2. ¿Listo? Entonces, esto sería X, que es prácticamente 0. Hagamos lo mismo para el otro. Voy a copiar. Esto sería seno. Esto sería más L seno de Q1 coseno de Q2. Y este sería L seno de Q1, perdón, coseno de Q1, seno de Q2. Suma. Listo. Entonces este sería 0,42. Listo. Este valor que tenemos acá sería 0,0.42. Listo. Si yo pusiera, por ejemplo, Q1 en 30 y Q2 en 30, entonces tendríamos algo como 30 más o menos por acá y 30 más o menos por acá. Listo. ¿Cuánto sería esta posición?
difícil. Ya con nuestro modelo de cinemática inversa, simplemente pongo 30, 30, y me dice que está en 0.40, 0.40, 0.41. ¿Cómo? Pero si se dan cuenta, esto es esta ecuación. Listo, es esa ecuación. Eso sirve para este robot, para ningún otro más. ¿Cierto? Porque eso depende de esta tabla. Esta tabla nos da estas matrices nos da la cinemática directa de este robot. Listo. Hasta acá, ¿vamos bien? Claros en cinemática directa, en este repaso de cinemática. Va a ser uno para cada uno. Uno para cada uno. Porque nos dicen cuál es el robot y nosotros hacemos esto en la casita y lo practicamos desde aquí, pero no lo hacemos. No, ustedes van a tener hojas, entonces podrían traer la solución hecha, entonces no se puede. Ustedes pueden traer 2 hojas, tamaño carta por lado y lado. Conceptualmente hablando. Porque cinemática inversa se van a dar cuenta que no es, que es, de manera analítica es muy difícil. Porque necesitan mucha trigonometría, mucha. O sea, conocer todas las identidades trigonométricas. ¿Te anotas qué? Bueno. ¿Les dejo qué? Pues practiquen muchos robots. Es que no veo cuál es el problema, muchachos. Acá tengo una visualización del robot en Q00 y también está la visualización de 4590, ¿cierto? Podemos ver que llega más o menos a esos .42. Listo. Ahora sí, llegamos al tema del día de hoy. No se preocupen, el parcial les va a ir muy bien. Ustedes son muy tesos. En semana 9. Semana 9, en 3 semanas. No, dentro de 3 semanas. Esta es semana 9. Ahí aparece. Ahí, digamos que todavía no lo he corregido. Aquí aparece en semana 9. Y esto acá, aquí, semana 9. Listo, en evaluación creo que todavía está en semana 8. Ah, no, ya está, semana 9. Ya está corregido. Listo. ¿Qué? No. Listo. Bueno, entonces, vamos a hablar de la cinemática inversa. En cinemática inversa existen 3 métodos principales, principalmente 3 métodos para encontrar la cinemática inversa. Les quiero contar que no todos los robots tienen solución analítica para la cinemática inversa. No todos los robots tienen solución analítica para la cinemática inversa. Robots de 6 grados de libertad, algunos robots de 6 grados de libertad no tienen solución analítica para la cinemática inversa. Está el método geométrico, que es básicamente dibujarlo, trazar planos, encontrar relaciones angulares y encontrar de esa forma la cinemática inversa. La otra es el método algebraico. Básicamente nosotros acá tenemos cuánto vale X, cuánto vale Y. Tenemos aquí Q1 y Q2
en ambas ecuaciones tengo un sistema de ecuaciones 2 por 2. Como tengo un sistema de ecuaciones 2 por 2, despejo de ese sistema de ecuaciones 2 por 2 cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2 en función de X y Y. ¿Listo? Si yo tengo Q1 y Q2 en función de X y Y, entonces encontré la cinemática inversa. Listo. Ese método algebraico para... En este caso, tenemos las distancias de que haya tenemos la posición de los ángulos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que yo les digo, en ese punto, ¿cuáles son los ángulos del robot? ¿Listo? En ese punto, ¿cuáles son los ángulos del robot? Cuando tenemos robots de más grados de libertad, de más de 3 grados de libertad, vamos a usar algo que se conoce como el método de desacople de los grados de libertad. Primero, los 3 primeros grados de libertad definen la posición del objeto y los últimos 3 grados de libertad define la orientación del efector final. Y también está el método numérico. Esto. Yo les voy a mostrar el método algebraico para este robot. Y de ahora en adelante vamos a usar métodos numéricos. Esto. Solo vamos a usar en este curso métodos numéricos. Para ciertos robots existe la solución analítica o la solución exacta, pero nosotros vamos a usar métodos numéricos. ¿Listo? Y en el parcial claramente no vamos a usar métodos numéricos, entonces toda la cinemática inversa va a ser conceptual. ¿Listo? Todos los puntos de cinemática inversa del parcial van a ser conceptuales. Nada que hacer. ¿Listo? Bueno. Entonces, les voy a mostrar para 2 grados de libertad. Acá tenemos el mismo robot, 2 grados de libertad. En este caso, los tamaños son diferentes a los que hemos trabajado, pero tenemos exactamente las mismas matrices y vamos a tener una gran matriz que tiene exactamente los mismos componentes. Tenemos el valor X, el valor Y. De esa matriz, entonces, vamos a extraer el valor de X y el valor de Y. Y ahora, esa es la cinemática directa. Con esa cinemática directa vamos a construir la cinemática inversa. ¿Listo? Entonces aquí se utiliza algo que es elevar al cuadrado esta expresión y elevar al cuadrado esta expresión. Si nosotros elevamos al cuadrado esas dos expresiones, vamos a obtener esto. ¿Listo? Si las elevamos al cuadrado y las sumamos, vamos a obtener esto. Y de acá podemos despejar Q2. Esto, si se dan cuenta, esto ya no tiene Q1, por lo tanto podemos despejar Q2. Si nosotros despejamos Q2 de esa expresión, vamos a tener dos soluciones. ¿Listo? Vamos a tener dos soluciones. Como ya tengo Q2, puedo entonces, con cualquiera de las ecuaciones, calcular Q1. Aquí hay un método que encontré en un libro que me permite calcular Q1. ¿Listo? No me va a detener en esto. Pareciera. ¿Listo? Entonces existe una expresión para Q1, perdón, para Q2 y una expresión para Q1. Si se dan cuenta, tenemos dos soluciones. Como una fórmula del estudiante, solo que acá es trigonométrico. ¿Listo? Voy a borrar estos ejemplos.
Voy a ahorrar estos ejemplos y les voy a explicar por qué aparecen dos soluciones. Para llegar a este punto, el robot podría venir acá y hacer esto, o podría subir acá y hacer esto. ¿Listo? Por eso, porque no hay restricciones, él podría simplemente darse la vuelta, pues llegar por un lado o llegar por el otro lado al mismo punto. ¿Listo? Tenemos dos soluciones para Q1, tenemos dos soluciones para Q2. De esas, tenemos dos soluciones para Q1, dos soluciones para Q2, eso da 4 soluciones. Hay dos soluciones que satisfacen el punto, hay otras dos soluciones que no satisfacen el punto. ¿Listo? Eso de manera analítica. Ahora lo vamos a hacer de manera numérica. ¿Listo? De manera numérica lo va a hacer primero en Excel y por eso está usando Excel. Y luego vamos a usar una librería de Python. ¿Qué? No, esto numérico. O sea, la cinemática inversa solamente va a ser conceptual. Los puntos que aparezcan en el parcial van a ser conceptuales. ¿Listo? Entonces, la solución numérica es simplemente una optimización. ¿Ustedes han hecho optimización? ¿Sí? ¿No? Tal vez. No. Bueno, optimización 0.0. Ustedes tienen una función parabólica. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo de esa función parabólica? Pues el valor mínimo sería esto. Y eso tendría un valor X. ¿Listo? ¿Cómo encontramos ese valor X? Existen muchos métodos de optimización. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos parados acá, existe algo llamado gradiente o derivada. Entonces, derivamos y nos damos cuenta que la derivada es positiva, entonces nos tenemos que ir en esta dirección. Si nos paramos acá, derivamos, sigue para este lado, la derivada sigue por este lado, la derivada sigue por este lado. Pero si nos pasamos un poquito, la derivada nos va a decir que es para ese lado. Entonces, ese método se conoce como el método del gradiente y encuentra el mínimo de la función. ¿Listo? Ese es el concepto de la optimización. Existen muchos algoritmos que nos van a permitir encontrar la solución correcta. ¿Listo? Entonces yo voy a plantear esto como un problema de optimización. Estos son los valores que estamos obteniendo cuando ponemos 30 y 30. Voy a poner aquí X deseado. Voy a poner aquí Y deseado. Voy a darle un poquito más de suma a esto. Listo. Entonces tengo mi X deseado y mi Y deseado. Supongamos que yo quiero este punto. ¿Cuánto valdría este punto? Si esto vale 0.6,0, ¿cuánto valdría este punto? Aproximado. ¿Cuánto dirían que vale este punto? 0.55, pues 0 no es, ¿cierto? Voy a poner 0,1 y a este le voy a quitar un poquito, porque si esto es 0.3, ¿listo? Entonces voy a decir que mi X deseado es 0.5 y mi Y deseado es 0.1. ¿Listo? Entonces aquí existe un método para volver esto una parábola, que es hacer diferencias cuadráticas. Entonces, yo tengo una diferencia, voy a tener una diferencia entre el valor en X que quiero, el valor que tengo, y lo voy a elevar al cuadrado. Ahí tengo una diferencia cuadrática, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo para Y. Entonces voy a coger este valor
menos este valor, lo elevo al cuadrado. Esto sí lo elevé al cuadrado, no. Lo elevo al cuadrado y ya tengo mis diferencias cuadráticas. Va a coger la suma de mis diferencias cuadráticas y si la suma de esas diferencias cuadráticas da 0, es porque, ¿qué pasa si esto da 0? Si esto da 0 es porque esto da 0 y esto da 0, porque esto está elevado al cuadrado, eso no puede ser negativo. Entonces, si esto da 0 es porque esto dio 0 y esto dio 0, y si estas dos cosas dan 0 es porque esto es igual a esto y esto es igual a esto. ¿Ves? ¿Cómo? Entonces, si esto da 0 es porque esto da 0 y esto da 0. Si esto da 0 es porque esto y esto es igual. ¿Listo? Hasta ahí. Bien. Entonces, supongamos que esto lo pongo en 20 y esto lo pongo en 60. ¿Mejoró o empeoró? ¿Sí? Voy a ponerlo en 30 y esto en 30. Empeoró. Estaba en 10 y pasó, estaba en punto 10 y pasó a punto 11. 20 y 60. ¿Listo? Entonces, ese no es el orden. No los voy a confundir más. Listo. Solamente es un método. Aquí voy a usar el solver para minimizar este valor. Voy a pedirle que minimice el valor del error utilizando o cambiando los valores de Q. Va a ponerle unas restricciones y es que este valor de Q tiene que ser menor a, estos valores de Q tienen que ser menor a 180, agregar, y estos valores de Q tienen que ser mayores que menos 180. Estoy restringiendo los valores de Q entre menos 180 grados y 180 grados y voy a usar un algoritmo que se conoce como algoritmo evolucionario, que lo que va a hacer es tirar muchos puntos y entre más cerquita el punto esté, va a tirar muchos puntos, entre más cerquita el punto esté del valor objetivo, los va a reproducir. Esto, él va a matar los que están muy lejos y va a poner más puntos alrededor de los que están más cerca. Listo, ese es el método evolutorio. Él va a empezar a hacer pruebas, entonces va a empezar a mover estos valores, este de arriba entre menos 180 y 180, este de abajo entre menos 180 y 180, va a empezar a iterar y después de un rato va a encontrar cuál es el valor de Q1 y cuál es el valor de Q2 que permiten hacer que X quede en punto 5 y Y quede en punto 1. Esto. Los algoritmos de optimización son unos monstruos y gracias a los algoritmos de optimización es que tenemos nuestros amigos imaginarios. Esto, las inteligencias artificiales generativas, ChatGPT, Gemini y todos estos amigos imaginarios funcionan gracias a que se utilizan algoritmos de optimización que lo que hacen es optimizar el texto que nos entregan para que sea muy parecido a lo que ellos están leyendo. Esto y estadísticamente generan texto. Pero 1.7 por 10 a la menos 19. Eso es prácticamente 0. Entonces, acá tenemos los ángulos. Con estos dos ángulos, menos 20.49 y 63, vamos a poder llegar a este punto. Esto, más o menos lo que había graficado, entonces yo tendría acá menos 20.49 y desde este punto hasta acá tendría 63 punto algo. Eso, entonces él encontró los ángulos para poner el efector final donde queremos. Esto. Bien.
Claramente eso lo pudimos haber encontrado con las ecuaciones, con esta ecuación Q1 y con esta ecuación Q2. Cuando tenemos las ecuaciones va a ser más rápido, porque metemos el valor y se calculan con las ecuaciones los ángulos, pero cuando no tenemos las ecuaciones analíticas, usamos los métodos numéricos. Para ese robot. Es que el problema de la solución analítica es que es para el robot en específico. Esto no funciona para otro robot. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las librerías de cinemática inversa. Nosotros lo hicimos en Excel, pero si se dieron cuenta se demoró mucho. Entonces, con estas librerías también hacen optimización. Nosotros vamos a estar utilizando esta librería, que es la más fácil de usar. No nos vamos a complicar con otras librerías. Esta es la más fácil de usar. Vamos a estar utilizando la librería que se llama Inverse Kinematic Python o IKPI. Vamos a estar usando esa. Y para usar esta librería, lo que necesitamos es construir el robot. El robot lo vamos a construir utilizando Weebots. ¿Ustedes recuerdan cómo construye un robot utilizando Weebots? Entonces vamos a construir el robot. Listo. Recuerden que tenemos algo llamado join DH. Esto. Pueden buscarlo acá como join DH y es la representación. Utilizar este join DH, que es un proto, para construir el robot. Listo. Entonces, voy a abrir Weebots. ¿Lo van a hacer conmigo o lo hago yo solito? Yo solo, bueno. Lo voy a hacer solo entonces para que avancemos rápido. Ahorita les toca a ustedes hacer todo el proceso. Todo el proceso. ¿Listo? Bueno. Está bien durita. Muchachos, ¿cómo les puedo decir? No sé qué. Hace un año les pedí a los estudiantes que calcularan la cinemática inversa de manera analítica de un robot de 6 grados de libertad. Nadie. Nadie. Hubo una persona que se acercó mucho. No sé si lo conocen, se llama Pedro. Pablo. Listo. ¿Es que qué? Pues lo extraño, chicos. Aquí en buscar pones join DH. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto. Ahí. Nuevo proyecto. Voy a seleccionar, voy a poner por acá clase 06 jueves. Voy a crear mi proyecto. Voy a crear mi mundo. Voy a llamar mundo. Voy a darle terminar. Y voy a descargar el archivo proto. Voy a guardar el vínculo. Voy a buscar la carpeta, clase 6 de los jueves, en protos. Voy a guardar mi archivo proto. Voy a crear mi robot. Y dentro del robot voy a empezar a meter las articulaciones. Entonces voy a tener mi primera articulación 1,
Acá tengo mi articulación 1. La articulación 1 tiene alfa en 0, A en punto 3, D en 0 y teta en 0. Esta sería mi primera articulación. Voy a poner mi segunda articulación, que la voy a llamar join 2, y ya tengo mi robot. Listo, ahí ya tengo el robot. Lo interesante de Weebots es que dentro del robot yo le puedo dar clic derecho y acá existe algo llamado exportar URDF. Listo, el URDF es un archivo universal para la descripción de robots. Listo, es Universal Robot Description File. Es un archivo que describe los robots y se utiliza en la gran mayoría de programas de robótica. Entonces voy a poder descargar el URDF del robot. Listo. Entonces acá en la clase ya tengo mi descripción URDF. Se me olvidó que no está grabando. Desde qué parte no está grabando, ya, me corté. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el robot, lo vamos a llevar al visualizador. Aquí lo tenemos la cadena cinemática. Esa parte no la voy a repetir. Y acá tenemos las articulaciones. Tenemos las articulaciones, puedo mover una articulación, dos articulaciones, puedo ver que el robot funciona correctamente. Adicionalmente, en URDF, por acá tengo que hacerle dos modificaciones. Acá les explicaba cómo exportar. Tenemos que cambiar las articulaciones que se llaman continuas a de tipo revolución. Entonces aquí podemos usar el editor y acá está la palabra continuos. Vamos a cambiarlo por revolut y por aquí abajo debe estar la otra por revolut. Listo. Esa es la primera modificación que tenemos que hacer. El siguiente es en los límites. Tenemos que poner un upper limit, que básicamente es cuál va a ser el ángulo, el máximo ángulo que va a tener la articulación. Y esto debe estar en radianes. Entonces sería 1.57, que es aproximadamente 180 grados. Y un lower limit, que en este caso sería menos 1.57. Entonces va a estar entre menos 180 y 180. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. Un lower y un upper limit. Voy a copiarlos y se los voy a poner a la otra articulación. Ahí tendría las dos modificaciones que hay que hacerle al archivo. Ya lo estoy descargando nuevamente. Ahí me descargó y ya básicamente lo puedo volver a traer. Ahí ya me cargó el nuevo archivo y ya este archivo tiene el límite que es 1.157 y 1.57. Listo. Pero me equivoqué porque debería ser 3.14. 3.14 es 180 grados. Acá lo limité a 90 grados. 90 por un lado y menos 90 por un lado y 90 para el otro. Esto debe haber sido 3.14 para los 180 grados. Listo. Lo voy a dejar así. Simplemente está limitado a 90 y menos 90, ambas articulaciones. Ambas articulaciones están limitadas a menos 90 y 90, pero da igual. Listo, el proceso es el mismo, simplemente tendría que cambiar ese 1.57 por 3.14. Listo. ¿Vamos bien? Más o menos. Lo que tenemos que construir nosotros
es esto. La tabla de David-Hartenberg. Con la tabla de David-Hartenberg y el archivo .proto vamos a construir el robot en Weebots. Con el robot en Weebots simplemente exportamos el URF y ya tenemos la cinemática directa y la cinemática inversa implícitamente. ¿Ves? Es la gran potencia que tenemos ahora que existe el Internet, las comunidades, el software libre, porque podemos hacer este tipo de cosas. Entonces ya tengo el robot y ahora lo que vamos a necesitar hacer es ir a el Colaboratory, robótica, aquí en pública, aquí ya lo tenía construido. Entonces, acá básicamente el Colaboratory no tiene instalado el paquete o la librería que necesitamos, entonces por eso la primera tarea es instalarlo. Ahí con ese comando exclamación pip install ikb.py instalamos el paquete. Aquí lo estamos importando. Y aquí vamos a construir, en este siguiente vamos a construir la cadena cinemática. Listo. Para esta cadena cinemática necesitamos el robot. El robot no está en el sistema de archivos, entonces lo tengo que traer. Voy a cogerlo. Este es el archivo que modifiqué. No está subiendo. Voy a buscarlo en descargas. Ahí aparece una advertencia y es porque los archivos están en una máquina virtual y esa máquina virtual se borra después de cierto tiempo. Entonces el archivo se va a perder cuando se cierre la máquina virtual. Listo. Entonces acá tengo, va a construir el robot. Podría cambiar esto por la palabra robot. Y acá esto sería robot. Yo lo llamé 2 grados de libertad. Listo. Aquí hay algo interesante que quiero que noten y es cuántos eslabones tiene. ¿Cuántos eslabones tiene este robot? Sí. ¿Cuántos eslabones tiene el robot? 3. El eslabón 0, el eslabón 1, el eslabón 2. ¿El eslabón 0 se mueve? No. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que el eslabón 0 no se mueve, el eslabón 1 se mueve, el eslabón 2 se mueve y lo que él considera el eslabón 3 sería el efector final. El efector final no tiene una articulación como tal, entonces le vamos a decir que no. Listo. Aquí es importante entender que el programa solo llega hasta este punto. Sí, hasta este punto. Él no entiende cuál es esta última longitud. Esta última longitud se la tenemos que dar. Listo. Aquí le estoy diciendo que es punto 2, pero esa longitud, ¿cuánto vale? Punto 3. Listo. Ya con esto, con este comando, habiéndole subido el URDF, ya tengo el robot definido. Ya él entiende cómo es nuestro robot. Aquí voy a pedirle la posición objetivo. ¿Qué posición objetivo le va a dar? Va a dar 0.5, 0.1. Entonces la posición objetivo va a ser 0.5, 0.1. Él trabaja en un espacio 3D, entonces tengo X, Y y Z, entonces tengo 0.5 en X, 0.1 en Y y 0 en Z. ¿Listo? Acá simplemente voy a llamar a esto Join Angles porque nos va a entregar los ángulos. Y acá podemos ver cuáles son esos ángulos. Estos son los ángulos que nos dio. Esos ángulos están en radianes. Entonces voy a utilizar esta
esta función que se llama np.degrees para que nos dé los ángulos. ¿Qué ángulos nos dio? Menos 20 y 63. ¿Cuánto se demoró? Listo. El algoritmo de optimización que tiene esto por debajo es mucho más rápido del que tiene Excel o el que usamos en Excel. Y ya con estos ángulos podemos entonces graficar la posición del robot. Listo. Ahí tengo la posición del robot que está apuntando a 0.5,1. Listo. Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué necesitamos entonces para construir todo esto? De Navid-Hartenberg. Con de Navid-Hartenberg y la librería, esta librería de cinemática inversa, ya tenemos control sobre las articulaciones del robot. Esto. Muy bien. Entonces, para esta última parte de la clase, lo que vamos a hacer es este ejercicio. El ejercicio se centra en Inversa. uno más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar las coordenadas articulares del robot, es decir, cinemática inversa, de tal forma que el efector final llegue al valor de 0.2, 0.2, 0.2. El efector final debe estar en 0.2, 0.2, 0.2. Y para lograr eso, pues los pasos serían encontrar la tabla de Navid-Hartenberg, construir el URDF y usando la librería de Python, calcular Q1, Q2 y Q3. Listo. Entonces les voy a plantear aquí el dibujito. Para que trabajemos, perdón, para que trabajen en este ejercicio. Entonces tenemos rotación, rotación, traslación, punto 3, punto 3, punto 3, punto 2. Listo. Esta partecita. Recuerden, muchachos, que la tabla de Navid-Hartenberg tiene una guía. Listo, tenemos los parámetros de la tabla. Los parámetros se transforman de izquierda a derecha, donde los primeros dos parámetros son en Z y los siguientes dos parámetros son en X. Esto es rotación, traslación, traslación, rotación. Listo. Lo primero que debes hacer es mirar si hay rotación en Z, luego traslación en Z, luego traslación en X y luego rotación en X. Sigues ese orden y completas cada una de las filas de la tabla.